Bueno, bienvenidas al episodio 8 de Valienta. Y el episodio de hoy tengo una invitada demasiado especial, para hablar de uno de los temas que a mí, no digo mis favoritos, pero me encanta porque siento que me ha tocado mucho de cerca vivirlo y es sobre la autenticidad. El poder de la autenticidad. Entonces, mi invitada especial de hoy es nada más y nada menos que el glow del flow. Mi socia, mi partner in life, mi compañera de aventuras, que justamente esta mañana chateábamos y decíamos, de verdad que yo me siento demasiado agradecida de tenerla en mi vida. Además de todo eso, ella es meta coach, es coach de empoderamiento a través de la marca personal, es bailarina, es glow and glow and glow and glow and shine everywhere. Y para mí, definitivamente, es una de esas personas que cuando hablo de autenticidad, es Yael. Y ella es nada más y nada menos que Yael Byrne. ¡Tan, tan! Bienvenida. Bienvenida, Valienta, Yael. De verdad es un honor, por supuesto, para mí tenerte aquí. Bueno, esta conversación que hemos tenido en otras ocasiones, pero definitivamente compartirla con otras personas. Así que estoy feliz que estés acá. Gracias y a todas las que nos escuchan, a todas las valientas que nos escuchan, de verdad quédense hasta el final. Esto se va a poner poderosísimo. Cari está haciendo esto con muchísimo amor y con muchísima intención para despertar a todas esas valientas en el mundo. Y bueno, este podcast que nació de una situación tan especial, se está convirtiendo en algo realmente un arma, una herramienta muy poderosa para todas las valientas alrededor del mundo que quieren fluir ¡poderosas! Yes, Así que yes. vamos. Y bueno, Yael, vamos a empezar con una pregunta sencilla. Okay. ¿Qué es autenticidad para ti? Tú sabes que hoy hice una tarea, ¿no? Mientras hacía con Joy la escuela en casa, me puse a hacer un poquito de research, porque creo que la autenticidad, el significado de autenticidad para mí, después de 5 años de estar trabajando en la marca personal, y predicar que la autenticidad es el sello de una marca personal. Estaba haciendo un research hoy y creo que le cambié el significado porque después de 5 años se ha tornado para mí mucho más especial que antes y decía que la autenticidad es el estado del ser real. O sea, es un estado del ser real. Y la verdad es que buscaba en Google y eso no aparecía tal cual, así que vamos a empezar a escribirlo para que empiece a subir ese. ¿A qué te refieres con ser real, por ejemplo? Vamos para allá. Eso yo creo que los matices que tiene, y por eso quise empezar con esa pregunta, porque creo que tiene muchos matices y tal vez las personas lo interpretan de una manera distinta, incluso hasta coaches lo pueden interpretar de manera distinta. Y me encanta eso, pero ¿qué defines tú como ese ser real? Y es lindo que cada uno, que de hecho cada uno va a interpretar esto desde su propio matiz, porque Total. casualmente somos seres distintos y cada uno pues tiene significados distintos de las cosas, pero para mí el estado de ser real, y estoy mirando hacia abajo, viendo mis apuntes. No, claro, obviamente. Porque si el ser real es aquello que no sigue a más nada, ni más nadie, ni se copia, ni se esconde detrás de nada, ni de nadie, sino que permite que ese ser real, aquello que realmente es la persona, despierte y esté por encima, por enfrente de cualquier otra cosa. Entonces, es conectar de una manera tan especial, única, amarte tanto y honrar tanto lo que eres, que te vuelves un ser real y auténtico, ¿ya? Porque estás simplemente honrando quién eres. Y cuando honras quién eres y sabes lo que eres, tienes todo lo que necesitas, ¿ya? Y esto es una de las enseñanzas que estos 5 años me han traído, honrar quién eres, porque muchas de las personas que trabajo marca personal llegan con esa situación, con ese problema o con ese vacío
de que no sienten que algo les falta, sienten que algo no está conectado, se sienten desconectados de algo. Okay. Y al final del proceso nos damos cuenta que están desconectados de su ser real, ¿ya? Que eso Estamos fue lo todo que el me día, pasó a mí, pues total. exacto, Ujú. estamos todo el día tratando de conectarnos con algo más, o alguien más, o la forma de otros, o la forma de otras, o los estilos de otros, o los éxitos de otros, o los patrones de otros, que nos desconectamos del nuestro. Entonces la gente llega y me dice, ya, pero es que me siento como perdida, como que algo me falta. Y cuando hacemos el proceso nos damos cuenta de que ese algo es la propia identidad, ¿ya? Ese ser real. Y termina el proceso algunos realmente encontrándose y encontrando esa esencia y viéndose en ese espejo de autenticidad. Y te voy a ser sincera, algunos otros no. Está bien, ¿ya? Mi trabajo en el camino de la gente no siempre es terminarlo, sino es a veces ser un pedacito de ese camino. Pero para las personas que siempre buscan el tema de sentirse completos, de sentirse que tienen un propósito, de sentirse conectados a ese significado que le trae la vida, la autenticidad viene a ser ese estado del ser real. Y yo escribía hoy que esa autenticidad, en ese estado de autenticidad, no hay vergüenza, no hay culpa, no hay juicios. O sea, es un estado tan puro porque es tu estado real. Vale. Es tan lindo esto, de verdad que es tan lindo, pero eso han sido 5 años de trabajarla, ¿no? De trabajarla y experimentarla y de expresarla. Porque creo que a ti también te pasó que quizás llegabas con esa falta de algo o ese desconecte de tu ser, pero no es solo hasta cuando empiezas a experimentar esa conexión es que empiezas a sentir algo de que lo que haces y tu comportamiento es auténtico, se vuelve más real. Sí, yo creo que, o sea, si algo dijiste ahorita que me hizo mucho sentido es el tema de que, o sea, una persona que siente ese me falta algo, ese me falta, no sé, algún clic, estamos hablando tal vez de esa desconexión y fue justamente lo que me pasó a mí. Entonces, como que uno siente cuando está esa desconexión y eso era lo que me pasaba a mí y una de las cosas por las que también llegué a esta amistad y trabajar juntas era porque yo sentía eso, yo sentía que yo no sabía quién era, o sea, no sabía esa parte más real mía, no estaba conectada con esa parte más real. Y Por eso, cuesta, o sea, eh, y cuesta. sí, y Da eso miedo. sí, no, o sea, a mí lo que me daba es que no sabía dónde buscar, o sea, porque yo cuando escucho tienes que ser auténtica, tienes que ser real, ya va, pero esto es un proceso, eso es un proceso y es un proceso que tal vez para muchas personas es sencillo o es fácil, pero para muchas, como es mi caso, me costó años conectarme y siento que soy una work in progress todavía, en verdad. Eh, pero para mí, o sea, si me preguntas a mí qué es autenticidad, para mí, o sea, me vienen dos palabras que es conocerme y aceptarme. Ujú. Porque creo que esa desconexión que existe, o eso que estamos hablando, que me falta algo, es que no me conozco, o no me conozco desde mi ser más real, porque a lo mejor me conozco desde lo que me dijeron cuando era chiquita, desde lo que me dijeron en el trabajo, de lo que me dijeron en el colegio, de lo que me dijeron en la universidad, Ujú. y como que estoy oculta al final para mí, o sea, lo hablo desde mi experiencia, estaba oculta en todas esas cosas, que ninguna de esas cosas era mi ser más real. Ujú. Entonces, el proceso, mi camino a la autenticidad fue netamente un camino de autoconocimiento, o sea, de saber de quién soy, de descubrirme, de qué es lo que me gusta, qué es lo que no, cuál es mi voz, cómo lo quiero decir, porque no solamente es escuchar mi voz, sino esa voz que quiero en el mundo, yo quiero que sea kind, que sea buena, que sea alegre, que sea inspiradora. Y eso es para mí netamente un proceso de autodescubrimiento. Y una vez que está ese autodescubrimiento, es la Ujú. aceptación. Porque si te descubres y tú dices, bueno, sí, ¿sabes qué? Yo soy, no sé, de medio amargadona o medio mandona, y eso en conceptos de la sociedad es, entre comillas, malo. Ah, no, pero es que eso no me gusta. No, ya va, esa es mi voz, yo soy así. O sea, a veces me voy a encontrar partes de mí, de mi ser más real, que
a lo mejor no me va a gustar, pero es parte de my package, del paquete completo de mi ser más real. Pero aún así, cuando esas cosas nos hacen ruido, ahí hay todavía trabajo de inyección de amor y de luz, por decirlo de alguna manera. Y sí, casualmente yo le llamo autodescubrimiento porque nos hemos escondido o nos hemos apagado de alguna manera. Hemos dejado que el mundo, con su ruido, con las voces de otros o con las mismas voces del mundo, nos convenza de algunas cosas que de repente no nos hacen clic, pero a veces no sabemos cómo salir de ahí porque decimos, pero es que hay una voz dentro de mí que me dice lo contrario, pero no sé cómo realmente como que conectarme con aquello que sí me hace clic. Entonces, en ese proceso de autodescubrimiento, porque es como redescubrirte, que no es más nada que volver a ti, que no es más nada que volver a ser. Y es darte ese espacio, decir, y por eso es que es tan profundo, porque es darte ese espacio, ese tiempo, esa calma, esa paciencia, ese amor, de decirte, quiero volver a mí, no, por este camino que estoy yendo, que me hace ruido, porque uno siente cuando las cosas no te hacen ruido, y aún así cuando lo comparas con los prototipos y estereotipos del mundo, aún así te sientes que haces ruido. Hay que seguir trabajándolo y por eso que, como dices, sí es un proceso y por eso que estamos en constante evolución hasta llegar a un estado realmente donde tú digas, o sea, una de las evidencias para mí cuando la gente realmente está conectando y está siendo muy fiel a sí misma, Eso es era una de ese... las preguntas, que la segunda pregunta, que ¿cómo sabes cuáles son esas Ajá. señales cuando sabes que estás conectado, que eres auténtica o al contrario? ¿Cómo sé yo cuando no estoy conectada con Uf, esta versión real mía? hay tantas que yo te puedo mencionar de mi propia experiencia, pero para cada uno es distinto y no me gusta como de repente así, hacer como muy específica porque creo que todo el mundo vive experiencias diferentes y hay que respetar eso. Pero una de las evidencias que a mí me ha tocado ver en los más de 300 personas que he ayudado es que empiezan a no darle tanta importancia a la opinión de otros. Okay. Empiezan como a soltar esa apariencia, ¿no? Empiezan como a soltar esa máscara. Empiezan como que a soltar eso que querían que las otras personas vieran, pero que era rodeado de miedo. Y empiezan a darse cuenta de que, cónchale, yo puedo decir lo que siento y no me siento mal. Yo puedo hacer estas cosas que quiero hacer y no siento que me juzgan. Yo puedo compartir estas cosas desde lo que pienso y siento que me da igual si me critican o no. O Es- las estoy haciendo desde mí, o sea, desde lo que yo quiero aportar y menos desde lo que los demás pensarían de mí. esperarían. Pero todo se basa en una máscara que nos colocamos es por miedo, porque en algún lugar del pasado, y eso que yo no hago coaching, o sea, yo hago coaching porque yo quiero ver al futuro, yo no hago ver al pasado, pero en esta etapa del autodescubrimiento sí me permito y le permito a la persona que nos veamos un poquito en el pasado porque hay muchas cosas que traemos de atrás, ¿ya? Y esas cargas van haciendo esta máscara que nos protege de alguna manera de ser quienes somos, porque en algún momento hubo un dolor, y lo hicimos, fue como que nos metimos dentro de esta burbuja y quisimos ser alguien que no éramos realmente, porque estamos realmente es protegiéndonos, o sea, el miedo lo que está haciendo es proteger la herida, pero al proteger la herida también Quitando el dolor. tapa todo lo que está ahí, ¿no? Y tapa todo lo que está allí, tapa toda esa luz, tapa todo tu ser, tapa toda tu esencia. Entonces, por eso que te digo que es para valientas. Total. Sí, no, y por eso dije, no, la autenticidad definitivamente, o sea, es un acto de valentía, total y Total. totalmente. Y de amor, digo yo, a mí me gusta mucho agregarle el elemento del amor, porque al final, cuando decides rescatar y conectarte con ese ser que es tuyo tan real y ser fiel a ti misma, ser fiel a tu voz, ser fiel a tus instintos, ser fiel a tus valores, ser fiel a tus principios, que muchos le dicen, soy una persona íntegra, no, esto va más allá de eso. Estás llenando de amor tu copa. Amor a ti mismo primero para poder llenar después. O sea, no nos olvidemos de que uno primero se llena para poder entonces pues, dar hacia afuera. Pero el hecho que la evidencia, entre otras cosas, no sé cómo tú la sentiste, pero
no para, ¿eh? No para. O sea, no es una cosa que, yo soy auténtica y paré. No, 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 no. O sea, todos los días, mientras más te permitas regresar a ti y darle vida a ese ser real, te das cuenta que ya no necesitas preguntarle a nadie qué opina, ya no necesitas preguntarle O que a si le ciertas gusta personas, tú. ¿sabes? No es que vas a dejar de hacer, porque también creo que hay una línea muy fina que tú digas, bueno, ¿sabes qué? Ya él, mira, qué te parece esto? O sea, eso Ah, no, también es claro, tú vas importante, a preguntar para compartir, pero pero no no para desde, buscar la validación. exactamente, o sea, desde tal vez buscar una mirada distinta, desde eso, y no desde que lo voy a dejar de hacer porque lo que puedan decir las otras personas, o contenerme, o mimetizarme, o tratar de encajar en algo que no está dentro de mis valores o dentro de mi forma de pensar, pero Ujú, obviamente para poder hacer eso necesito saber qué es eso, o sea, qué es lo que me importa, cuáles son esos valores, qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. 100%. Para mí otra señal de esa autenticidad, y lo digo desde mi experiencia, es esa necesidad constante de compararte. O sea, Ujú, de compararte en todo lo que haces. O sea, no solamente estamos hablando de términos laborales, ni de emprendimiento, ni de marca, sino hasta a nivel personal. O sea, esa necesidad de constantemente buscar afuera, para mí es una señal de que no estás conectada con ese ser más real, porque, y lo que decíamos antes, cuando tú sabes lo que tienes y sabes como lo que eres, esa necesidad o ese impulso, porque a veces es un impulso, de compararte, disminuye significativamente cuando estás auténtica. O ujú. sea, cuando eres auténtica, cuando eres fiel a eso real que tú eres. Y eso que acabaste de decir cuando, o sea, el tema de la búsqueda, como dijimos al principio, o sea, cuando uno está un poquito desconectado de ese ser que es uno está como que buscando, está en una búsqueda. Y, y, y cuando empiezas a encontrarte a ti misma, empieza a bajar la necesidad de buscar afuera y empieza una búsqueda interna que nunca va a parar. No, total. Y es un camino tan hermoso cuando dejas de buscar afuera lo que encontraste adentro. O sea, es un camino demasiado hermoso, interminable, porque la fuente de quien somos es interminable. Y eso a donde de repente el mundo nos ha querido vender la idea de que hay límites. Y no hay límites de Sí, nos absolutamente venden nada, límites por todos lados, exacto. por Hasta todos lados. cómo tenemos que ser. Entonces, cuando tú, por ejemplo, dices, tú lees por ahí que dicen, que haz esto y serás feliz. Ahí te estás poniendo un límite. Haz lo otro en 2, 3 pasos y conseguirás esto. Wow, un límite más. Entonces, todo está en lo exterior. Cuando uno va encontrando su verdadero ser y va siendo fiel a sí mismo, esa búsqueda externa acaba. Y eso es una de las grandes evidencias. Pero comienza la mejor de las búsquedas, que es la interna. Y ahí es donde lo encuentras todo. O sea, ahí es donde lo encuentras todo, porque es tu recurso más poderoso. Tú mismo eres tu recurso más poderoso. Así que volver a uno, para cuando hablamos de las marcas personales, en estos 5 años me he dado cuenta que lo más poderoso es esta primera fase. Lo que viene después ya es como el gravy de la... es como el gravy, ya yo sé quién soy, ya yo reconozco quién soy, ya yo me valoro por quién soy incondicionalmente, sin condición alguna, ya yo sé cuáles son mis valores, a qué yo le doy valor y cuál es mi valor. Lo reconozco por mí, no por lo que los demás puedan Sí, o no puedan exacto. tener influencia sobre mí. Y empieza esta búsqueda, ok, por eso te decía, cuando sabes quién eres, no necesitas más nada, más nada, porque todo va a empezar a encajar tal y cual porque estás haciéndolo desde tu ser. O sea, Qué tu lindo voz, es. tu camino, lo que escribes, lo que hablas, todo, lo que vistes, todo lleva tu esencia. Y tu esencia no se equivoca. O sea, Y tu esencia obviamente tus acciones, lo que haces, el propósito, por supuesto que está alineado con eso, porque cuando tú
conectas con esa parte tuya más poderosa y más auténtica y real, vas a actuar de acuerdo a eso. Entonces como que van a aparecer un montón de cosas que estaban como tapadas y que no estaban, porque simplemente no las podías ver porque no estabas conectada con eso. Había un bloqueo y hay un bloqueo y ese es un bloqueo, o sea, para mí en el journey, en el Ajá. camino que estoy recorriendo como coach de marca personal, el journey de muchos acaba conmigo y empieza de nuevo. Por eso o sea, me encanta esto que hago porque llegan con este desconecte, hacemos la conexión y ellos siguen. Y por eso yo digo, por eso se llama mucho el de listos para brillar y tú lo conoces, o sea, llegan con esta necesidad de encontrar esa luz, se conectan a su luz, que es la fuente de poder más impresionante que tienen, el poder más creativo y creador que hay, y después con esa luz empiezan a crear su nuevo camino. Y así nos vamos, pum, 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 pum. Exactamente, ahí es una cadena completa de... Totalmente. De estrellas, divino. ¿Qué otra señal dirías tú para tener una señal más de... Bueno, te dije varias, empiezas a darle menos importancia a lo que opinen los demás, empiezas a darle mucho menos importancia a las críticas, que son uno de los bloqueos también más poderosos que hay a la hora de... Eso me encanta de ti siempre, todos esos posts y esos escritos que hablas sobre eso de la crítica. ¿Cuál es la que tú dices como que si haces algo bueno, o sea, te van a criticar? O sea, el fact o el hecho de que es inevitable. Actually, eso es una evidencia y eso es la esencia de mi TED Talk el año pasado, que si te están criticando, es evidencia de que estás avanzando, de que te estás conectando contigo, de que estás haciendo algo realmente que viene desde tu ser. Y lastimosamente ahí es donde está la gran prueba, porque no muchos quieren el rechazo y la crítica, pero los que puedan atravesar ese momento van a encontrarse este mundo nuevo de posibilidades donde realmente está todo lo que era destinado, o sea, para lo que estaban destinados. Entonces, la crítica para mí se convierte como esa otra evidencia de, incluso me están criticando. Bueno, estás haciendo bulla, estás brillando, estás haciendo justo lo que tienes que hacer porque estás moviendo el piso, estás vibrando, estás haciendo lo que tienes que hacer y no, y ojo, que mucha gente lo dice, es que lo estoy haciendo para que vean, para que los otros vean lo que yo estoy haciendo. No, esa no es la intención correcta para hacer las cosas. Cuando tú estás encontrando tu autenticidad y estás conectado a tu autenticidad, ya tú no lo haces para otro o para que otros lo vean o o sea, then again, no está afuera la respuesta, está adentro. Entonces, lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo para mí, porque en este camino es donde yo realmente estoy brillando, todos mis sentidos florecen, donde todas las cosas se conectan, donde las cosas como que van apareciendo pim, pum, pam, y tú dices, oh, wow, 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 wow. No, eso es simplemente porque te conectaste con tu auténtico ser y estás realmente como que conectada como yo veo, con la fuente de tu ser. Y cuando la gente tiene tanto miedo de la crítica, los rechazos, tantos miedos que son miles, estás apagando la luz de tu autenticidad. Simplemente no la estás dejando salir, la estás bloqueando. Así que El miedo es uno de esos blockers que te dan ese... el Totalmente. miedo en todas sus dimensiones, tamaños, formas, colores, o sea, todas las formas y nombres que tienen los miedos, ¿no? Pero hay uno en particular que es uno de los que más quizás llega a veces las personas cuando vienen a mí, tienen miedo de brillar, tienen miedo de lo que otros van a decir, tienen miedo de cuando destapen todo ese poder que tienen, digan, ay, ¿esta qué se creyó? ¿Ves? No se creyó nada. Simplemente se la está creyendo. Yo se lo decía la vez pasada, te lo estás creyendo. Entonces, cuando te lo estás creyendo, no es un tema de egocentrismo, no es un tema de egoísmo, no es un tema de que ahora eres mejor que no, eres simplemente te estás conectando a quién eres. Entonces, va a tener que pasar esa etapa de resistencia, donde los que te veían como normal, ahora dicen, oye, ¿qué le pasó? Simplemente tienes que seguir tu camino y seguir conectada con ese sentir, ¿ya? Sí,
Ahorita que te estaba escuchando hablar, me conecté es que yo creo que están súper relacionados y lo hemos conversado muchísimas veces en nuestros cafés de filosofar de la vida, que están súper relacionados para mí el ser ese auténtico y eso que te jala al no ser auténtico, que es ese miedo. Y para mí, más que el miedo a la crítica, más que todo, era el miedo al rechazo, o sea, el miedo a ser Rechazo. rechazada, o sea, el miedo de que esto que yo tengo para decir, que tal vez puede ser distinto, no sé, sea rechazado por el mundo exterior, o sea, que eso no encaje, no guste, no sea validado, no se haga viral, no sea reconocido. Eso a mí me jodió durante mucho tiempo. Y el proceso Ok. de soltar ese miedo o esa necesidad de ser aceptada, porque si lo pongo del otro lado, le cambio la cara a la moneda, más que el miedo al rechazo, mi adicción o necesidad a esa validación y esa aceptación, definitivamente fue una de las cosas a mí más difíciles de soltar. En ese Ujú. proceso o en ese camino a mi autenticidad, a mi yo más Buenísimo. auténtico. No, y te acuerdas cuando yo te decía, yo no sé si aquí se pueden decir palabras sucias, pero te acuerdas que tú y yo, Aquí en Parienta se permite. te permite, ok, que tú decías, o sea, hacíamos las sesiones y de repente tú me echaste el cuento de una vez cuando tú, en uno de tus mantras o Ah, de tus ¿te acuerdas? palabras, Se me había olvidado. sí. Ah, bueno, pero es que y yo le decía, pero tú, ¿por qué no hablas así? O sea, yo te quisiera escuchar hablando así, o sea, ese es tu ser auténtico y no, claro, uno tiene que buscar los espacios y los momentos, no estoy diciendo que uno ahorita es boquisucio por allí, pero si hay algo de ti que te, te hace decir algunas cosas de alguna manera, no reprimirlas, ¿ya? Irán, por el que pensarán, por el que opinarán, porque eso obviamente es consecuencia de ese miedo al rechazo que estás conversando. Y yo decía, pero ¿por qué ella no habla así? Si ella es así, ¿por qué ella no habla así? Esa es una de las cosas que más descubren las personas, que han hasta dejado de hablar como son, como hablan. O sea, han dejado de hablar como hablan. Y una de las tareas que le pongo, por ejemplo, cuando hacemos los ejercicios, ya cuando tienes que pasar la parte de comunicación, es escribe como hablas. O sea, escribe tus contenidos Exacto. de redes sociales tal como hablas, Palabras porque así es que tu formales y voz, estar diciendo ajá. cosas y adornándolas con tal. Así tú, ya que trajiste ese cuento, aquí lo voy a echar y fue Ahí que sí echa el cuento, oye. en ese proceso que les estoy contando, de conectar con mi yo más auténtico, una de las cosas que me di cuenta, dije, yo a mí me tiene que dejar de importar lo que piensa la gente. Entonces, cuando me hice coach, que empecé, que necesitaba pedir, tocar puertas, mandar mails, y eso como que, bueno, y sobre todo en la parte de las presentaciones, y que bueno, a dar una presentación, porque siento que soy buena dando presentaciones, pero siempre en contexto de gente conocida, en la oficina, acá, pero cuando te toca dar tu primera charla o tu primera presentación delante de 100 personas, tú dices, ¿what? Y uno de mis mantras, te diría que por el primer año y tanto como coach, uno de mis mantras era I don't give a fuck. Lo pones en grande aquí, por favor. O sea, no me importa, o sea, no me importa, no me importa, no me importa, Karina, tú estás conectada con tu propósito. Y venía el I don't give a fuck porque justamente leí un libro que se llamaba así. Que ahorita no me acuerdo el autor, después se los comparto Yo lo tengo por ahí. Ah, lo tengo en la piscina, sí. Inmediatamente venía él, si a una persona, y eso todavía me lo digo, si a una sola persona le siembra una semillita o se cambia una idea o se atreve a hacer algo por algo que dije yo aquí, that's it. Esa That's era it. tu señal. Sí, Esa era tu señal. esa era como que el mantra o la afirmación que venía acompañada con una señal. O sea, y ahí viene un punto que también me encanta que tú profundizas muy bien sobre esto, que es que no, nuestro mensaje, nuestra marca, nuestros pensamientos, nuestras ideas no son para todo el mundo. No. Y eso lo aprendí desde o sea, también desde mi propia experiencia, porque cuando, o sea, yo siempre he sido una persona
no sé, tú me conoces, pero yo soy muy, muy espontánea, siempre me he caracterizado por espontaneidad y tuve muchos escenarios donde tuve que esconder esa espontaneidad porque no encajaba, porque me pedían que no la, o sea, que la escondiera. Tuve mucho tiempo rodeado en reuniones con jefes y jefas o personas que tenían un grado de jerarquía mayor que yo, pues, y me podían pedir. Decía, Yael, no te rías, o sea, no te vayas a reír mucho, no hagas mucho relajo, quédate calladita. ¿En Y, serio? sí, y entonces yo decía que, pero ¿por qué? O sea, y eso fue, de alguna manera, moldeando un poquito mi comportamiento, que tú lo tocabas en Antito. Y yo me sentía completamente desconectada de ese ser. Y hubo muchas ocasiones que yo tuve que renunciar, porque es que yo no, o sea, para mí no era Era sociable. demasiado en contra Sí, de tus sí, valores. era demasiado. O sea, eso es valienta .2.4.8, ¿no? Pero el punto es que se me acaba la idea de lo que estábamos hablando, ¿por qué te traje a colación esto? Qué bueno que estábamos hablando de que no es para todos, o sea, que Ah, no, sí, no es para todos, por eso, porque no era para todos, o sea, mi presencia ese no en era tu ese lugar contexto donde tú ibas a no era, florecer, o sea, no. definitivamente. Y tú te das cuenta cuando llegan las personas, me dicen, no, yo tengo, y cuando se habla de emprendimiento, pero mira, vamos a sacar del contexto el emprendimiento, decía, pero esto sí nace del contexto del emprendimiento de la emprendedora, que cuando quiere crear algo, que tiene un proyecto, que tiene una creación en mente y tiene que obviamente circunscribirla a un espacio, a un segmento, a un nicho. Y llegan a mí y me dicen, esto es para todas, o esto es para todos. Y nos damos cuenta de que no, tu marca no es para todos, tu marca es específicamente para aquellos que van a conectar con esa frecuencia en la que tú vibras, en la que tú estás. Y yo reírme de esa manera no podía hacerlo en esas oficinas, pero llegó momentos y lugares donde yo podía ser yo misma y reírme y ser espontánea y ser entusiasta y echarle el ajo y formar la cosa. O sea, no estoy hablando que ahora era el relajo de la oficina, pero sí había un ambiente donde se permitiera, ¿ya? Los espacios donde yo trabajé eran muy contraídos, eran muy reprimidos. Y eso es la mayoría de las empresas de esos tiempos. Esto, ya el mundo se ha relajado. Pero si te pones a pensar, los espacios también reprimen a las personas de ser. Te tienes que comportar de esta manera, aquí no se puede hacer esta cosa, vienes vestido de esta A manera. él desde Así. el colegio, o sea, desde que estamos chiquitos ¡Claro! en el colegio. Yo estudié en un colegio de monjas y no las estoy culpando, obviamente, pero ese no salgas, no vengas, no agarres, tienes que ser así, tienes que pararte así, tienes que... Eso te va, y te vas desconectando desde chiquita. A mí también me Y pasaba tú en el dices, trabajo, pero, y tú sí, sientes eso que está ahí, que tú dices, pero es que cómo lo traigo? ¿Cómo lo traigo? Entonces, cuando yo digo que no eres marca para todo el mundo, a nivel ya de emprendimiento profesional inclusive, es que tú tienes que buscar, o sea, es que viene dado por la desesperación de abarcarlo todo, viene dado por ese deseo de estar en todo, de no quedarte por fuera, que es un sentimiento de escasez, ¿ya? O sea, todo tiene que ver, porque te sientes vacío. Entonces, como te sientes vacío y desconectado de ti, sientes la necesidad de estar afuera. Entonces, estar afuera en todos lados, a encontrar esa validación en todas partes. Entonces, cuando regresas a ti, te conectas con tu ser más auténtico, te das cuenta de que no todo el mundo va a apreciar tu creación, tus proyectos, tu trabajo. No es para todo el mundo. Y qué bueno que no lo sea porque te vas a concentrar en aquellos que sí conectan y se alinean contigo. Y vas a construir una comunidad desde ahí que es divina y preciosa y no necesariamente numérica en principio. Pero en la medida que tú sigas vibrando desde esa autenticidad, de ese ser, se van a ir multiplicando las personas que vibran contigo. Y se total. van a ir conectando, casualmente se van a ir conectando bien. Sí, y puede ser que una persona, no sé, compartas el mismo tema de comunicación con alguien y esa persona lo dice, pero tú lo dices de una manera completamente distinta, con un tono de voz completamente distinto, desde una historia completamente distinta. Y a lo mejor básicamente en esencia están compartiendo el mismo o tratando de resolver el mismo problema,
pero con una mirada y una voz y un tono y un mensaje que puede ser completamente diferente. Diferentísimo. Y eso es tan lindo, pero ahí todavía hay un choque de egos importante que hay que sanar, porque hasta que no descubras, y por eso es el poder de la autenticidad, que yo te decía que el poder de la autenticidad es el superpoder, o sea, es el poder personal, para mí uno de los más grandes que tenemos, porque te conectas con tu esencia, eres fiel a ti mismo, empiezas a hacerle, no hacerle caso al ruido externo, empiezas a concentrarte en ti, empiezas a crear desde ti, y te das cuenta de que las cosas que tú haces tienen tu esencia personal y no tienes necesidad de competir con nadie porque nadie es como tú. Entonces ya empiezas a eliminar la barrera de la competencia, por tanto empiezas a abrir ese espacio para que otros colaboren contigo y o sea, es todo un tema Una reacción en multiplicador. cadena, ¿sí? Que es una consecuencia de esa autenticidad. O sea, yo me di cuenta que cuando yo empecé a usar más esa voz en mi forma y todo eso, eso se atrajo, pues, o sea, las personas que hacían clic, y ojo, pues muchísimas habrán dicho que no, conectaron con esa forma en específico y con eso pasa a todo. Entonces, ese creo que es un pensamiento súper poderoso para aquellas personas que están en esa búsqueda o de conectar con esa persona más real y auténtica, saber, y en eso me parece súper poderoso ese mensaje tuyo, Yael, de saber que eso que tú tienes para dar, que esa voz, que ese mensaje, que esa forma, probablemente, o sea, como que probablemente no, es un hecho que no le va a gustar a todo el mundo. Y hay No, que vivir con eso, convivir con eso y estar en paz con eso. Yo no necesito que le guste a todo el mundo. Yo necesito que hacer clic con las personas indicadas, con las personas que realmente van a conectar con eso que yo tengo para decir. y tú sabes que la gente repelemos la falsedad, o sea, esa es otra de las variantes, ¿no? La gente repelemos las cosas falsas en cada vibra de nuestro ser. Y sabemos cuando alguien no está siendo Más auténtico, auténtico. sabemos cuando alguien no está siendo honesto, cuando alguien está tratando de, decir, de hacer algo que no está realmente alineado con la verdad de ¿Tú quién es esa crees que la persona. gente se da cuenta? Yo no sé, yo ahora con las redes sociales Uf, he visto cada cosa, no sé, de personas con cuentas que transmiten una cosa y después por la vida real es otra cosa eso, diferente. pero te estás dando cuenta. O Claro, sea, pero no todo el mundo se da cuenta. O sea, no todo el mundo. todo el mundo sí nos damos cuenta, pensamos como te acabas de decirlo, solamente que lo dejamos pasar, simplemente, o sea, te conectas o los dejas de seguir, esa es tu prerrogativa, pero y ahí es donde yo digo, necesitamos conectarnos con las personas con las que realmente elevan, o sea, nos elevan y nos alinean en la misma energía, en el mismo, por decirlo así, como poder energético que estamos cada uno de nosotros que somos energía vibrando. Entonces, la falsedad sí se repele. Y se te va para el piso cuando te das cuenta, como acabaste de decir, se te va para el piso cuando te das cuenta de la realidad y desconfías por mucho tiempo de esa persona. O sea que por eso es que la autenticidad para mí es clave, Sí, porque eso es sí, un atractor, o sea, es un atractor. totalmente. Totalmente, porque tiene que ver con la conexión, que esa es otra palabra que tenía anotada aquí importante para hablar de eso, porque si tú estás desconectada contigo, ¿cómo te vas a conectar con otras personas? O sea, y más si tu trabajo está basado en eso. O sea, ¿cómo tú vas? Y esa, para mí, bueno, no solo para mí, está en los estudios, que esa conexión emocional la logras cuando de verdad eres auténtico y eres real. Entonces, claro, si lo ves desde una marca personal, es absolutamente necesario conectar con esa autenticidad si tú de verdad quieres elevarla a otro nivel y si de verdad quieres conectar con un montón de gente más, porque se basa, esa conexión la vas a lograr siendo tú yo más auténtico. Y más allá de conectar con personas, es conectar con prospectos, conectar con la vida, conectar con recursos, conectar con, o sea, con todo lo que te rodea. Como yo siempre le digo a la gente, te perciben de la forma en que te proyectas. O sea, la percepción de ti va a venir dada de la forma en que te estás proyectando. Entonces, ¿qué estás proyectando y desde dónde estás proyectando? Todo lo que tú proyectes será percibido, ¿ya? Y de la misma forma, uno tiene que revisarse a uno mismo y entender, ok, ¿qué estoy proyectando? Porque ¿qué quiero que perciban?
Entonces, cuando conectas y traes a la ecuación el ser tú mismo, el ser real a ti mismo, el ser fiel a ti mismo, estás conectando con lo más real que tú eres. Eso te acerca, y tú hablaste un poquito de esa palabra, pero pasó por de largo, te acerca a la aceptación. Y cuando hay aceptación, ya todo lo demás no importa. Cuando hay aceptación de ti mismo, lo demás no importa. O sea, lo que está afuera no importa. Y eso es hermoso, No, porque sí, es una o sea, sensación súper hermosa. es una libertad para crear, para vivir, para estar en una felicidad tan rica. La quieres experimentar todo el tiempo. Sí, Todo fluye, o sea, y todo fluye, todo se da, todo se da. es increíble, es increíble. Es increíble. Súper lindo. Y si alguien que nos está escuchando en este momento dice, ok, entiendo, perfecto. ¿Cuáles son esas tres cosas que tú dirías? Vienen los tips de Cari. Tres cosas, sabes que yo soy arriba, me quedo arriba y después la practicidad llega a Aterrizando. mí, llega. Si tú tienes que Aterrizando. decirte a alguien tres cosas, mira, estas tres cosas puedes empezar haciendo esto. ¿Cuáles son esas tres cosas? Uy, Dios mío, esta siempre me la pone difícil, porque a mí sí me gusta quedarme por arriba. Te voy a explicar Por por eso qué, pero somos el Club and Flow. yo en flow, pero sí le voy a, pero esto más flow que nada. Este, pero sí te voy a contestar tus tres cositas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden entender con el intelecto. Simplemente hay cosas que no se pueden entender intelectualmente y a veces el ser humano solo quiere el intelecto por delante. Esto de la autenticidad no se consigue con el intelecto, gente, se consigue con el espíritu, o sea, se consigue conectando con el ser que no es intelecto. Por eso a mí a veces me cuesta mucho atravesarlo y aterrizarlo porque la gente estamos pensando y sintiendo y haciendo con el intelecto nada más. Tienen que meterle la otra parte. Hay que agregarle la parte espiritual, emocional también, gente. O sea, el ser es auténtico, no se crea de que un, dos, tres pasos, No, no, o sea, no. de verdad, y eso ha sido una bandera mía de mi Yo marca no desde dije el... pasos, dije Ok, recomendaciones. recomendaciones, ok. Pero sabes que entonces yo tengo yo tengo ese paradigma que yo tengo que desbloquear porque en mi mente yo percibo que la gente cree que con esos tres pasos o tres recomendaciones ya. Entonces, por eso es que a mí me cuesta o me resisto tanto como a encasillarlo, porque después dije, es que ya él dijo tres recomendaciones y yo todavía que no me conecto. ¿Me explico? O sea, ese es un grado de responsabilidad. Por eso les digo que no es un tema intelectual, no se va a entender con el intelecto, no es un tema de un, dos, tres y ya, es un proceso. Y la experiencia Total. de Cari y la experiencia de las otras personas que han pasado por mí y les dije al principio, algunas se conectan y lo comprenden, otras no, porque es el proceso y el tiempo de cada uno. Pero si tuviera que rescatar tres recomendaciones, es primero sentir si algo no está conectado. O sea, es un tema de que vas a sentir que te falta. Si te ves todo el tiempo buscando, si te ves todo el tiempo escribiendo, necesito, tengo que dejar de, cuando te ves hablando de esa manera, cuando te ves como hablando de las cosas que necesitas, o cuando Debería, debería, o te sientes que estás dudando mucho todo el tiempo, no te cuesta decidir, es un momento de reconectarte con tu ser. Cuando te cuesta hablar, es que aquí yo soy una cosa y aquí yo soy otra cosa. En la oficina yo soy así, en la casa soy asado. Eso es una alerta roja de que no estás conectada con tu autenticidad. Porque la autenticidad te tiene que seguir a todos lados. Es permanente y es constante. No muta. O sea, tu ser no puede mutar. No lo vas a esconder porque estés en una situación u otra. O sea, tiene que venir contigo all the time. Todo el tiempo está contigo y es más, te sientes orgullosa de que esté contigo. Entonces, una recomendación para eso es darte cuenta si cuando escribes, hablas, te comunicas, estás utilizando mucho esas palabras de necesito, ¿cuál es la otra que dijiste? debería. Debería, o sea, todo lo que nos cueste un deber no está conectado con el ser auténtico, ¿no? Porque el ser auténtico no te exige nada.
A de mí ser me auténtico. escriben mucho y que es que ya debería haber avanzado o ya debería haber llegado a tanto o debería tener no sé qué. No, no No, existe eso, debería no, tener no. tus tiempos, tus procesos, todo. El debería viene con una connotación de deber, como si algo estuviese, algo se estuviese presionando. Cuando tú estás conectado a tu autenticidad, nada te presiona, todo fluye. O que tienes ¿Ya? que cumplir ciertos parámetros que alguien se inventó hace Por 100 eso, años. el cumplimiento viene de afuera, ¿ves? Cuando viene algo de afuera, entonces está chocando con realmente lo que tú quisieras estar haciendo, ¿ya? Entonces, una recomendación sería hacer el ejercicio de preguntarte si tienes un propósito claro. O sea, si tú realmente estás viviendo por propósito o viviendo por sobrevivir, o si no tienes claro que tienes un propósito. Entonces, si estas dos preguntas te sonaron, es una gran oportunidad para darte cuenta dónde puedes trabajar, dónde puedes hacer el trabajo de reconectar. Porque todas las personas, toda la humanidad entera, cada persona tiene un propósito delante. Ya yo solo lo digo, no vinimos a este mundo a vivir así como vivimos y que 8 a 5 a trabajar y punto y pavo. No, hay algo mucho más grande que cada una persona sabe, porque si no, no lo estuviera buscando. Porque es que uno no busca lo que no conoce, ¿ya? Entonces, como sabes que hay algo ahí que hace falta, entonces quiere decir que hay un trabajo de autenticidad que hacer. Y más allá de la conexión con tu ser, es ese comportamiento, que te tengas que andar ajustando el comportamiento, que tengas que andar ajustando tu conducta. O sea, eso es una gran enseñanza de que necesitas hacer un trabajo de autenticidad y de conectarte contigo y de saber cuáles son realmente las cosas, y esa es la primera parte de mis 2 primeras sesiones de marca personales, nos concentramos 100% en esta profundidad, regresar a las cosas que te gustan a ti realmente, no que lo que tú crees que le debería gustar a alguien más. Entonces, conectarte con tus pasiones, si no sabías que te apasionaba algo, te desconectaste de eso, es reconectarte con tu pasión, reconectarte con los talentos escondidos o engavetados que tienes, reconectarte con esos atributos y esas habilidades que tienes. O sea, y bueno, no es para echarte un cuento, pero ayer yo estaba haciendo una sesión de una arquitecta que es diseñadora y ayer ella misma hizo una conexión entre un emprendimiento que tiene de bienestar y la arquitectura. Yo le decía, mira, ¿tú qué relación ves entre el bienestar de hacer, porque ella es triatlonista, qué relación ves entre el bienestar y tu arquitectura y tu diseño interior? Es que a mí me gusta crear bienestar. O sea, no son cosas separadas y que es que a mí me gusta hacer postres y a mí me gusta hacer cake y entonces, pero en verdad yo soy arquitecta. Es que al final todo está conectado por algo. Sí. Entonces ella crea bienestar desde los espacios que crea como arquitecta y desde los cakes que hace para su terapia de tarará. Entonces ella está en este mundo para crear bienestar desde muchos lugares, pero a veces las personas creemos que estamos simplemente encasilladas para hacerlo, lo que hacemos de un trabajo de 8 a 5 en una piscina, un cajón. Entonces es importante que hagas este trabajo de autodescubrimiento. Esa sería mi mayor recomendación. Un verdadero trabajo de autodescubrimiento, que va a ser ¿qué? Doloroso, incómodo, pesado, o sea, que A, que I, que U. Por eso es que es para valientas. Y que toma, sí, totalmente, y que toma tiempo, porque es que es increíble la desesperación, y yo me incluyo en ese, que tenemos porque, bueno, estoy empezando este proceso, ya, quiero saber, quiero descubrirlo, Ah, sí, quiero, yo tenía que decirte algo de eso. tiempo, es intentar, es probar, es venir para acá, bueno, déjame intentar esto, yo creo que me gusta esto, y saber que es un proceso que me va a tomar un tiempo en descubrir. Eso uno. Y segundo, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana y que, no sé, estabas durmiendo y te despertaste y que ya sé cuál es el propósito, ya sé cómo ser auténtica, ya sé cómo ser real. No. Es un proceso que te vas a ir descubriendo poquito a poco, o por lo menos hablo de mí. Descubrí un poquito hoy, conecté con esto hoy, mira, conecté con esto en la sesión de coaching con Yael, conecté con esto con este libro, conecté con esto. O sea, vas a ir armando como un rompecabezas
que estás construyendo en ese momento a través de esas experiencias que te estás permitiendo vivir, que te estás permitiendo experimentar desde que decidiste escuchar y prestarle atención a esa vocecita que te decía, no sé, haz algo más, busca tu propósito o cambia, conecta contigo, porque esa vocecita siempre está ahí, pasa que la ignoramos. Cuando decides escucharla y te abres a vivir esas experiencias. Te voy a leer algo, le voy a leer algo y te quiero compartir algo que tú has dicho mucho y estás viviendo este año también, te lo he dicho muchas veces, estás viviendo esto este año y lo has manifestado también. Pero te voy a leer aquí lo que escribí hoy. Autenticidad significa que vivimos de acuerdo con lo que realmente somos, sin engaño, ni presunción, sin juicio, ni culpa, ni intelecto, solo sintonizados y conectados con el ser de energía pura y perfecto que somos. Wow, qué lindo. Después te lo paso para que lo uses también. Bueno. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir es tan real del proceso y hay que soltar el apego a los resultados. Hay que soltar, hay que rendirse a los resultados de cómo tienen que quedar las cosas, de cómo tienen que ser las cosas. O sea, cuando empiezas un camino en conectarte nuevamente con tu ser auténtico, no puedes meter el intelecto en el medio y decir, yo quiero que sea así o asado. Esas expectativas. Resoltar los resultados de lo que tiene que ser, porque ese también tiene una carga de que alguien te está diciendo algo de cómo tiene que ser la cosa. No, tú te tienes que inventar tú propio de cómo tiene que ser lo que tú quieres. Y eso requiere de mucha valentía, definición y decisión y de mucho poder, no es mental, es un poder de desear encontrarlo, pero a su tiempo. Entonces es un desapegarse del resultado, es rendirse al resultado de cómo tienen que ser las cosas. No, las cosas van a ser como tienen que ser y confiar que eso va a ser así. Qué lindo. Eso te quería contar. La verdad que sí, como siempre, espectacular. Y quería cerrar, me ha encantado todo, después me compartas esa super frase que está espectacular. ¿Te encantó? Quería cerrar ya la entrevista con las 3, o sea, son 3 power questions, la llamé. Va a ser la primera, esto es un experimento, eres la primera. ¿En serio? La llamé las power questions de Cari, o sea, las preguntas de Cari. Entonces, son 3 preguntas que te voy a hacer, que tienes que contestarlas rápido y conciso. Pues no es que una palabra, pero conciso y rápido. Are you ready? Yes. Ok. La primera. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Cuál es tu superpoder? La autenticidad. Perfecto, buenísimo, me encanta. Súper Y yo creo que definitivamente ese es tu superpoder, desde el lado de afuera. Ay, gracias. Segunda. ¿Qué te hubiese gustado saber hace 10 años que te serviría hoy? ¿Cuál era mi superpoder? Ok, está buenísimo. Hay que saber que la autenticidad era mi superpoder. Genial. Y la tercera, cuéntanos un fracaso y el aprendizaje que te dejó ese fracaso. O sea, Cari, esto es para otro podcast. Es que mi idea con esto es que no solamente hablemos del tema de la autenticidad, sino que estos sean historias también de inspiración para los que nos están escuchando. O sea, o sea, obviamente no tan largo, lo más corto. Ana, pero es que es un fracaso, o sea, eso, tengo 1 millón, ahora ponerme a ver. Bueno, conecta con uno. Tú sabes lo que pasa con, te voy a explicar. Ok, viene la respuesta de Yael, ¿ok? ¿Estás lista? No quiero que pongas ahorita del que es el fracaso y todo el fracaso. No, cuéntame tu historia, por favor. Lo que pasa es que yo te voy a explicar, o sea, ok, te voy a encontrar uno, pero para mí nada es fracaso, o sea, nada ha sido fracaso. Bueno, fracaso, por eso dije, cuéntanos algo, o sea, un fracaso se llama fracaso. Error, pues un error. Y por eso dije, el aprendizaje que te dejó esa experiencia, pues. Ay. Ahora vas a decir, es que yo nunca me he equivocado. No, pues me he equivocado 1 millón, pero, o sea, pero como lo circunscribiste al tema, a la palabra fracaso, para mí todos mis tropiezos... se presionan las alarmas y que pum. Todos mis tropiezos han sido de grandes enseñanzas. Si no hubiera sido por eso, no estaría aquí como la persona que soy.
pero un gran tropiezo, un gran tropiezo, un gran tropiezo. Ay, Algo que te pasó, Julieta. pues. Ujú. Setback Ay, o un bump in the road, on the road, algo así. mira, yo creo que yo quizás antes era muy impulsiva. Y el que más tengo vivo en mi memoria es hace 10 años, que fue la última vez la penúltima vez que trabajé en una empresa. Estábamos trabajando estaba trabajando en una feria. Mi jefe me gritó, bueno, uno que se creía mi jefe, que no era mi jefe, me gritó porque las cosas no estaban saliendo bien como se había pensado que tenían que salir, y yo era la responsable de eso, pero me gritó. Pasó el evento fue un espectáculo, fue un mega evento, pero al fin de semana siguiente yo presenté mi carta de renuncia. Y cuando yo me fui de ahí, yo dije, Chuleta, yo creo que fui muy impulsiva en haber sido tan impulsiva en renunciar. Debí haberlo pensado mejor, debí haberme calmado, pero para mí en ese momento el hecho de que alguien me hubiera gritado, me hubiera exhibido en frente de todo mi team, o sea, eso me pegó al ego, tú no sabes cuánto. Entonces, yo antes era muy de eso, de que me habían exhibido y yo tenía que salir corriendo porque me habían herido mi ego. Entonces yo tomaba decisiones muy basadas en el impulso. Sin embargo, que aquí viene la enseñanza, ¿Ah? renuncio, a los 10 días me entero que estoy embarazada de Mateo, no puedo regresar a trabajar o a ocuparme en la vida laboral Claro. profesional, pero eso fue la primera vez que me encontré con el deseo de tienes que emprender tu camino por tu cuenta. Y entonces 10 años después estamos aquí tú y hablando. Pero qué lindo, para que tú digas que todo, o sea, ese que tú decías me equivoqué y me fue un impulso, qué loco, al final fue una super bendición que solo el tiempo te demostró que era así. La puerta que necesitábamos abrir, por eso yo les digo a todo el mundo, esos errores, esos fracasos no son puertas cerradas, son redirecciones, pero la gente los llora y la gente ay, y el drama y la cosa, y le digo, no te están diciendo que no te están rechazando, no pasó nada, no es un error, es una redirección para algo mejor. Ay, no, qué lindo. La verdad que gracias, gracias, gracias por esa sabiduría, por ese compartir, por esos mensajes tan, tan, tan valiosos y por supuesto este tiempo que como siempre es espectacular y lleno de muchos aprendizajes. De verdad que sí. Si fuera por nosotras, nos pasaríamos hablando, o sea, el podcast durara de que 3 horas, ¿entiendes? O sea. Ya tenemos un poco de tiempo hablando. Pero en verdad hicimos el sueño de lo que siempre habíamos dicho, esas conversaciones de café, las vamos a hacer podcast, así que prepárense porque esta es la primera, pero no es la última vez que ya él va a estar en Valienta. Porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Viste, tú estás rompiendo el paradigma de que las conexiones tienen que ser presenciales y nada que ver, aquí hubo conexión. Y yo sé que las personas que te van a escuchar este podcast, se van a conectar realmente con la esencia de lo que les quisiste transmitir. Y hay que ser valiente en todo, hay que ser valiente para todo en esta vida y sobre todo para el tema que escogiste hoy, que es la autenticidad de ser fiel a uno mismo. Bueno, Ay, gracias, Cari, por invitarme. no, gracias. Y bueno, Ahora me toca a mí después invitarte a mí al mío. O sea, a ti al mío. Si no siguen a Yael, por favor síguenla, a Yael Byrne. De todas maneras, yo voy a dejarle todos los datos, su página web, todo aquí, en los links de abajo. Y bueno, mil gracias, amiga, de verdad. Y también acuérdense de dejar su review. Si les gustó esta conversación, déjennos ahí, dejen en el review. Oye, y si les gustó tanto, ustedes tienen que compartir lo bueno, tienen que compartir, no lo guarden nada más a ustedes, tienen que compartirlo y multiplicarlo y amplificarlo. No se lo queden, amplifíquenlo. Te quiero mucho, amigo. Un abrazo enorme. Y gracias a todas por estar aquí, por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.